tramo de la mañana en camino, estamos en el 98.7. Estamos recibiendo, tal cual lo habíamos anunciado, al presidente de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Nos vuelve a acompañar Enrique González de Toro, además en un contexto muy especial, porque dije hace un rato, lo vengo diciendo desde el arranque del programa, se viene la maratón de lectura de Elbio Fernández en el marco del Día Nacional del Libro, pero además en un año que, bueno, que luce como significativo en la historia de la educación del Uruguay en general. Sobre eso creo que no hay dudas, pero bueno, claro, sobre la historia del Elbio Fernández en particular. Hola Enrique, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Bien. Un gusto bien. estar acá nuevamente. Oficianos de corresponsal del tiempo, ¿cómo está afuera feo, ahora? Sigue lloviendo. Sigue lloviendo. Feo. Bien. Sí. Ya hace rato que estoy acá adentro, entonces no sé qué va la cosa. Bueno, quiero decir que además se desactivó de todos modos la advertencia que se había señalado. Este es un año especial, ¿verdad? Bueno, venimos de 2 años especiales, porque el año pasado fue la conmemoración de los 150 años de la fundación de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que eso fue en septiembre de 1868, y un año después, en agosto de 1869, esa misma Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que originalmente había sido presidida por Elbio Fernández, ya fallecido Elbio Fernández muy prematuramente, muy joven, José Pedro Varela le pone a la escuela que esa sociedad había creado en Pablo de María 18, acá cerquita, le pone el nombre de su amigo y quien había sido una especie de mentor para todo lo que eran las ideas de José Pedro Varela. Cabe recordar que Elbio Fernández fue el que, junto con su amigo el doctor Carlos María Ramírez, eran jóvenes recién egresados de la primera generación egresada de la Universidad de la República, que había sido fundada en 1838. Es decir, ¿muchachos de qué edad? Muchachos de 22, 23 años. A ver, estamos hablando de gente que eran abogados, ingenieros agrónomos, como Ari Chavaleta, el creador del Museo Botánico. Había una diversidad de gente en esa sociedad que se unió bajo la iniciativa de Elbio Fernández y Carlos María Ramírez, que invitan a Varela porque habían escuchado de sus ideas, de su preocupación, del viaje que había hecho a Europa y a Estados Unidos, y bueno, y ahí fundan la Sociedad de Amigos de la Educación Popular con la única vocación de llevar la educación en un país totalmente anarquizado por las guerras, por el analfabetismo muy extendido, y ellos tuvieron la convicción, y así fue, de que la gestación de un país democrático, republicano y laico era solamente a través de la educación. Uh-huh. Y esos 3 conceptos nos han marcado de por vida. Claro. Este país se distingue por su construcción democrática republicana y también por laico. El respeto y la aceptación de las ideas y de lo que son temas de conciencia de cada uno, eso es algo que está muy definido, y la construcción nació ahí. Luego viene en la Constitución del 18, otro de los integrantes de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, Alfredo Vázquez Acevedo, que era cuñado de Varela. Ese fue el que hace uno de los redactores de la reforma, y el que incluye el artículo 5 que dice que el Estado estará separado de la Iglesia, cualquiera fuera de ella, le reconocen la propiedad de todos los templos, pero no sostienen a ninguno. O sea, es un Estado abstencionista, a diferencia de otros que son laicos, claro, pero tienen alguna participación. Es muy singular todo esto, pero nace ahí, en 1868, en esa Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que tiene una trascendencia porque todo lo que es educación, ahí nacieron los jardines de infantes, Enriqueta Conte y Riquet, hay documentación de la participación de ella en la Sociedad de Amigos a instancia de José Pedro Varela, que le pide que diseñe, porque él entendía que la educación debía empezar a los 4 años, no a los 6 o 7 en la escuela, que ya eso, mira hoy, que hijos, nietos que van de meses a los jardines de infantes, a los lugares, bueno, en el Elbio tenemos los Kinder by Elbio, que de meses recibimos a los chicos. Y eso nace ahí y abarca porque Alfredo Vázquez Acevedo hace la reforma de la educación media y la reforma universitaria. Ahora, en algún punto, el otro día conversando ya hace un par de meses conversando con algunos amigos, hablando bueno, en fin,
surgió el tema, hablando de hijos, surgió el tema Elvio Fernández, y no se entendía de que, ¿por qué? Si el Elvio Fernández fue la escuela fundada por Varela, no se llamaba Varela. Y yo decía, pues, por esa misma razón. Imagínate un tipo que funda una escuela y dice, y le voy a poner mi nombre. No, fue muy generoso lo de Varela porque reconoce en esa amistad y en todo ese apoyo que recibió a su amigo, claro, unos meses antes fallecido, que cualquiera puede entender hasta el contexto emocional, ¿no? Pero sí. Hay otro aspecto que decía, pero entonces ¿por qué? Si el Elvio Fernández, con toda su tradición, toda su importancia, y cómo desde distintas perspectivas aún vigentes ha marcado tanto, no solo desde la perspectiva de la educación, sino buenas señales de la traza, de la identidad, de la historia de nuestra sociedad, ¿por qué, si bien ha ocurrido eso en el Elvio no deja de ser un instituto de carácter privado y está tan fuerte vinculado Varela a la escuela pública? ¿Eso se advertía como una contradicción o algo que se escapaba del concepto del relato histórico? Bueno, lo que pasa es que siempre fue privado. De alguna manera esa escuela tuvo que sostenerse con el aporte privado porque no tenía aporte del Estado. Y la construcción que hace Varela de las escuelas públicas, de las bibliotecas públicas y de varias escuelas que hizo en el interior a través de la Sociedad de Amigos, que esa Sociedad de Amigos construyó, todas se hicieron con el aporte de gente. Y bueno, eso es lo que le dio su carácter y siguió así de por vida, ¿no? Hay cosas que me parece que está bueno que las situemos. Ya hablaremos más a propósito de la importancia histórica que aquellos hechos tuvieron. Pero ahora decir, bueno, tiene que haber escuelas. Y tiene que haber escuelas para todos. Y de eso depende la sobrevivencia de la nación como república. Es como que ahora alguien dijera cosas que no se me ocurre cuáles, que vos y yo lo miraríamos extrañados y diciendo, ¿y este? Porque ahora resulta fácil decir, tiene que haber escuelas, claro, para todos. Por supuesto. Pero cuando lo dijo, cuando lo hizo, lucía más bien como las rarezas dentro de las rarezas, ¿no? Claro, y Varela lo expresa bien, ¿no? Es la formación del niño para ser persona de derecho, capaces de ser ciudadanos que construyan la república. Y toda esa conjunción tiene un contenido impresionante, porque tú no puedes ser ciudadano si no sabes leer y escribir, que era lo que establecía la Constitución del 30. Por tanto, había que darle educación para que ese individuo pudiera ejercer sus derechos en su plenitud. De lo contrario, quedaba a merced de la voluntad de quienes lo llevaban y no podía incidir directamente. Y la construcción de la República se basa en que haya gente que sepa qué es lo que va a dirimir, votando, apoyando, participando. Y si sos un ciudadano, sos una persona con la mitad de tus derechos, o quién sabe cuántos, que no los puedes ejercer porque no sabes leer ni escribir, no hay posibilidad. Obviamente. A mí hay una clave que me impresiona y me maravilla de la historia de nuestro país y del rol que jugó la escuela y por supuesto Varela, que tiene que ver con este concepto. Uruguay hace tiempo que está atravesando momentos en los que, para no adjetivar y que eso no se enrede, ¿no? Sí. El peso del adjetivo, ¿no? Está arriba de la mesa discusiones acerca de cómo estamos viendo el proceso educativo y en general con distintos hincapié y desde distintos lugares hay una especie de pensamiento más o menos generalizado, incluso de distintas perspectivas políticas, acerca de que tenemos problemas muy serios que irremediablemente tenemos que resolver, por decir lo mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Bien. A mí lo que me parece interesante es los distintos debates que se generan alrededor de eso y comentarios de este tipo. La educación tiene que darle herramientas para que las personas, niños, jóvenes, primero, puedan desenvolverse con distintos paradigmas en el mundo que les va a tocar vivir. Uno puede entender eso y dice, fenómeno. Sin embargo, a mí lo de Varela que me sigue maravillando es que dijo eso y dijo más. Dijo, tenemos que crear esto y darle a nuestros niños primero, a nuestros jóvenes después, herramientas de tal naturaleza para que puedan, no para que puedan vivir en el mundo que les va a tocar vivir, para que puedan
transformar el mundo en el que les va a tocar vivir. Sí, sí. O sea, más allá, te preparo para que cambies esto que está ahora. Sí. Y a veces me parece que estamos muy obsesionados por preparar para el esto de aquí ahora. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bueno, pero a ver, estaban combinadas las cosas, ¿no? El esto aquí y ahora, porque había que salir de un país totalmente que en estado de anarquía. La segunda cosa, había que formar para el futuro. Varela lo expresa con toda claridad cuando dice no solo español, alemán, francés e inglés, para poder participar del mundo donde tenemos que comercializar, donde tenemos que participar como nación con nuestros productos. O sea que esa visión se puede extrapolar a nuestra realidad de hoy. Y si yo te la pongo en el Elbio, que es desde el lugar donde miro la educación, nosotros decimos, bueno, muy bien, ¿usted por qué dice que tiene una educación de excelencia? Bueno, mire, sencillamente porque tengo auditorías externas y estoy afiliado a programas internacionales. Y por tanto, yo no soy el que digo que mi educación es de excelencia. Lo dicen. El hecho de que el Elbio Fernández sea la cabeza de la Red Solare, que es el proyecto de inspiración de la educación de Reggio Emilia para la primera infancia. Lo es el hecho de que nuestra escuela sea una de las dos únicas escuelas invitadas por mérito a integrar la red internacional de Microsoft, de las escuelas mentoras de Microsoft. Nuestra coordinadora de inglés en el Elbio de primaria fue invitada en estos últimos 4 años 3 veces a dar conferencias en la Argentina, en México y en Singapur. Todo eso es invitada por Microsoft, por lo que nosotros hacemos esto. Y en educación media, nosotros estamos metidos en el bachillerato internacional. Y el bachillerato internacional, primero tenés que presentar la solicitud, tenés que justificar los méritos, luego te auditan, luego te supervisan. Son aproximadamente 6.000 colegios en el mundo, fundamentalmente en el primer mundo, lo que llamamos comúnmente primer mundo, que hay que ver si también es primer mundo. Pero bueno, lo tenemos aceptado como concepto. Y a nosotros nos auditan permanentemente. Entonces, cuando decimos esto es porque los estándares están muy altos. Y en el Uruguay eso va calando muy lentamente. Colegios con el bachillerato internacional somos solo 10. Y esto sería, a ver, me meto en un terreno fangoso. A ver. Esto sería algo que tendría que formar parte del gran acuerdo nacional para que durante 15 años tengamos un programa único. Vamos hacia allá. Que fue lo que pasó con Varela y Latorre. Vamos por ahí, claro. Y usted se me queda acá. Y Varela renunció 2 veces y Latorre lo fue a buscar porque el proyecto tenía que seguir. Cuando Varela fallece, Latorre le pide a la Sociedad de Amigos que designe una persona para seguir el proyecto de Latorre. Y la Sociedad de Amigos, que a esa altura ya tenía otras formalidades, ya no era 1868, estábamos 10 años después, le dicen que por razones políticas no le va a designar una persona, porque eso es competencia del Estado, no de la Sociedad de Amigos. Por tanto, y Latorre busca la forma de llegar hasta Jacobo Varela para que sea el continuador de esa obra. Y Jacobo es un tipo brillante, que está sumido en la historia porque el peso de José Pedro fue tan grande, pero lo que hizo Jacobo después, cuando ya empezaban a arremeter contra la reforma vareliana, que fue sostenerla y consolidarla, también es una obra monumental que hay que reconocerle. Ajá. Quizás dirías que hay cierta deuda en el reconocimiento de del trabajo. A mí me parece que muchas veces estos personajes se nos desdibujan. El peso de Varela, sin duda, que es trascendente en la historia del país. Y sobre estos temas podremos hablar mañanas enteras, ¿verdad? Bueno, de hecho, supongo que en el marco de estos 150 años hay una serie de diversas y muy eclécticas actividades, ¿no? Que incluyen desde la pura y dura recuerdo histórico y nuevas lecturas que siempre hay que hacer de los hechos, hasta festejos más lúdicos, más llenos. Es un caleidoscopio de cosas, pero quiero empezar por una, porque nosotros siempre, la comunidad educativa del Elbio es muy particular.
yo no digo que sea mejor ni peor, es particular, tiene sus propias reglas no establecidas, pero los exalumnos continúan vinculados al colegio, y ese es un tema de afecto, es un tema de sentido de pertenencia, y nosotros seguimos registrando con esos exalumnos. Eso pasa por el deporte, que el Elbio con los exalumnos compite en la liga universitaria en todas las categorías de básquetbol, fútbol, el handball de las mamis, y lo mismo pasa con los equipos de papi fútbol que juegan en ADIC. Pero también tenemos un permanente reconocer, como va a ser esta conferencia, esta maratón de lectura, a Ida Vitale. Claro. Ida es un producto Elbio. Cuando volvió a Estados Unidos, nos juntamos con ella para conversar sobre su último libro, esa recopilación maravillosa que se hicieron de su poesía, y desentrañamos de la historia una cantidad de fotos de su época en el Elbio, y era fantástico verla reconocer, y esta era mi compañera tal, y en esta estábamos en tal salón, y existe tal salón todavía, porque tenemos a lo largo de tanto tiempo generaciones y generaciones que además han incidido en todos los órdenes del país, en todos los órdenes, en el deporte, en la literatura, en el teatro, en el aporte científico, Caldeiro Barcia, hay montones, Rodríguez Barrios en la oftalmología. Sí. Es tan rico ese patrimonio histórico que tiene la institución, cuanto hoy la cantidad de gente que está en diversas actividades con singular brillo, producto de la formación. Formamos para el tiempo que tienen que vivir, y eso sin duda es muy importante. Eso es lo que tú decías ahora. Cuando decimos formamos para el futuro, a ver, el futuro ya no es lo que era, ni se nos presenta de la manera que hubiéramos imaginado. Esto no lo dije yo, recojo palabras de otros, pero es así. El futuro lo estamos viviendo todos los días con las transformaciones brutales que se ven. Entonces hay que darle las herramientas y aprender también de los niños, que muchas veces esas cosas se presentan sobre todo en la informática. Los chiquilines nacen dominando porque no tienen miedo de tocar un botón y a ver a dónde van. Ellos saben cómo resolverlo intuitivamente. Perti decía acá, hace poco estuvo Renato Perti, claro, sí. Y Renato decía una cosa, y es hija de este tiempo, y sobre lo cual no hay que gastarse en adjetivarla, sino que a veces perdemos mucho tiempo en decir, uy, qué bueno, uy, qué mal. Esta, ¿viste? Serrat dice, la verdad no es buena ni mala, lo que no tiene es remedio, ¿no? Entonces, Renato señalaba que buena parte de las profesiones que van a tener que en la que van a tener que desempeñarse los niños de hoy día, creo que más del 50%. Más del 50 era, pero no sé si el 80, pero no importa. La mitad de las profesiones que van a tener, de la que van a ganarse la vida los niños que están estudiando hoy día, todavía no conocemos cuáles son. No, por supuesto. Y tampoco. Y lo que sí tenemos alguna certeza de cuántas están desapareciendo. Bueno, y algunas ya sabemos que no. Las ves cuando vas al supermercado. Claro. Bueno, tan simple como eso. Desde ya. Ya estamos en el final, pero quiero que nos invites a lo que va a ocurrir el viernes, más allá que todo el mundo sabe de qué se trata. Me parece que también. El viernes lo que nosotros hacemos es un homenaje al libro. Esto ya es tradicional en el Elbio. Empezó cuando nuestros niños iban a leer a la Biblioteca Nacional, en una actividad que se hacía, y luego decidimos hacer esa celebración adentro del colegio. Van personalidades de todos los órdenes que van y comparten lectura con nuestros propios alumnos. Mucha gente que, como decías vos, ha estado en algún momento de la historia vinculada al Elbio, pero muchísima que no, que por simplemente supuesto. tiene el afecto por el libro y de participar de esa lectura. Claro. A ver, no vamos a descubrir tú y yo lo que significa el libro en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Porque es ahí donde, no solo por el conocimiento que se adquiere, sino además por esas emociones que se extrapolan entre el escritor, que te transmite las que él siente mientras va escribiendo, y las que te provoca a ti, que se combinan con las que está viviendo. Y entonces es muy el contacto con el libro es un compañero ideal para todo. Y ahí
Se divide según los niveles. Los niños de educación inicial tienen toda una propuesta distinta, van autores de libros de literatura infantil, hay algunas cuestiones recreativas, formativas, a través de distintas actividades. Entre educación primaria y secundaria, bueno, ahí es donde se participa más con los invitados, es otro estilo, pero también las edades son diferentes. Claro. Y van a haber algunos talleres también este año como innovación de escritores y de artistas que van a, en un espacio corto, van a demostrar cómo se hace la creatividad, por decirlo de alguna manera. Y las personas pueden participar, ¿no? Es decir, los ciudadanos pueden entrar y ver las lecturas. Hay una sala que está acondicionada para eso. Sí, el patio también. Tenemos el patio mayor, ¿no? Porque los chiquilines, los más grandes, te hacen entrevistas. También. Esa es una cosa muy hermosa, me imagino. Sí. Todos los chicos de educación media tienen un espacio armado que ellos entrevistan a todos los que van a leer, y es muy jugoso eso porque algunos son exalumnos, otros no son exalumnos, y entonces ahí se descubren muchas cosas. Claro, y es muy, muy atractivo. No, algún día habrá que revisar todo ese acervo de las cosas que han dicho los distintos protagonistas que han pasado frente a esas cámaras, a esos micrófonos que pueden terminar en... Vaya a saber qué interesante soporte de imagen o palabra escrita. Eso me parece que es muy, muy interesante. ¿Arranca la actividad el viernes? ¿A qué hora entonces? A las 9 de la mañana. Y va hasta las 5 de la tarde, ¿no? Hasta las 5 de la tarde. Bien, muy bien. Es un continuado. Bien, y participan todos, me consta, con mucha alegría. Y bueno, y tengo, como decía más temprano, siempre me pasa lo mismo, que cada año que me invitan, la invitación viene siempre con un agradecimiento. Y alejado de la baldosa, de la vereda, de la demagogia, digo que, y estoy seguro que hablo en mi nombre y también en el nombre de todos los invitados, el reconocido y el agradecido es uno, ¿no? Porque le digan, che, ¿te animás a venir a leer? Es como un premio que... Bueno, para nosotros es bueno agradecer porque también... claro, lo entiendo. Disponen de su tiempo, que siempre es escaso, lo hacen con cariño, van y además siempre ponen una cuota más que la lectura. No, y además se genera eso, me imagino que les pasa a todos, ¿y este año qué voy a leer? Claro. ¿Y qué voy a elegir? ¿Y en qué contexto? ¿Y por qué elijo este género y no esto? Nosotros además ponemos una mesa con una amplia propuesta de libros y de textos, pero cada uno también puede llevar, bueno, hoy me gustaría leer tal cosa. Y otra cosa que hace muchos años se está viendo cada vez más y forma parte, de lo que decías vos, de lo que está instalado y de lo que ya no se vuelve, es que muchos de los que leen utilizan plataformas digitales para leer, ¿no? También, ¿no? claro. De sus propias tabletas o teléfonos y leen desde allí. Y eso también ese es el mundo, claro. Es lo que somos hoy. Bueno, muchas gracias, presidente. La seguimos más temprano que tarde. Hasta el viernes. Muchas gracias. Enrique González de Toro nos ayudó a poner la mañana en camino. Recuerden, en el marco de los 150 años del Elbio Fernández y muy precisamente de lo que va a ocurrir este viernes, la maratón de lectura, también festejando el Día Nacional del Libro, que ocurrirá el próximo domingo 26 de mayo.